Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos con el tema de magnitudes del módulo número uno. La clase pasada habíamos visto que las magnitudes escalares son las que más nos importaban a nosotros dentro de los balances de materia y energía, y habíamos visto que se constaban de dos elementos, la parte numérica y la unidad. Vimos también que había unidades fundamentales, por ejemplo, el metro, el kilogramo y el segundo en el sistema internacional. Y también había unidades derivadas. Las unidades derivadas son las que ocupaban más de una de las unidades fundamentales para su definición. Entonces, hasta allí nos quedamos y ahora seguimos con conceptos importantes que nos van a facilitar entender el balance de materia y energía, y con temas que hemos visto desde nuestro nivel básico y nuestro nivel intermedio de educación. Entonces, hay algunos conceptos que hemos estudiado y que vamos a ver que se explican con las unidades fundamentales. Ya surgen de las unidades fundamentales y que van adquiriendo un orden de complejidad mayor, pero también que nos van diciendo cierto significado físico o químico e incluso biológico que tienen. Empezamos con un concepto básico que es la velocidad, comenzamos con un concepto básico que es, déjenme ponerlo aquí, ¿está? Que es el área, por ejemplo. El área, la abreviatura más común para el área, pues es la letra A mayúscula, y si nosotros nos referimos a un cuadrado, pues la maestra de la primaria nos enseñó que para calcular el área de un cuadrado, pues la fórmula era lado por lado. Las unidades fundamentales en las cuales podemos fundamentar el área es, pues un lado es una longitud, metro, que lo va a multiplicar al metro, pues entonces esto me va a dar metro cuadrado, expresado en unidades fundamentales, aunque esto ya es una unidad derivada, ¿sí? Entonces, también nuestro maestro posteriormente, una vez que comprendimos áreas de un triángulo, de un rectángulo, de un hexágono, etcétera, recuerde que aunque independientemente de la figura geométrica que fuera, pues iban a tener unidades de metro cuadrado en sistema internacional, pulgada cuadrada o centímetro cuadrado, o ocupando otros métodos otros sistemas de medición. Luego seguimos con el volumen. El volumen ya tenía un orden de complejidad mayor, lo abreviábamos con B mayúscula, y el maestro nos enseñó que para calcular el volumen, por ejemplo, el de un cubo, pues era lado por lado por lado. Entonces, ¿qué pasa a nivel de unidades fundamentales? Pues simplemente es metro por metro por metro, y esto pues nos va a dar metro cúbico, ¿sí? Las unidades fundamentales con las que la unidad fundamental con la que surge el volumen es con el metro, multiplicado 3 veces, pues entonces la unidad me va a dar metro cúbico, y son unidades de volumen. Siguiendo con esto, pues ya después, el tema de ayer, ya habíamos visto velocidad. Esto se nos enseñó a nivel de secundaria, y en la secundaria, nivel básico superior, aquí en México, nos enseñaron que la velocidad ya relacionaba la distancia con el tiempo, y ocupábamos una V pequeña, generalmente, y su definición o fórmula era velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Cuando nosotros analizamos las unidades que debemos de tener para la velocidad, pues la distancia se da en metro y el tiempo en segundo en un sistema internacional, y estas son unidades que generamos, metros por segundo. Vuelvo a insistir, podemos tener kilómetros por hora o centímetros por minuto, o pies por segundo, dependiendo del sistema de unidades que nosotros hayamos elegido. Otro concepto que también se nos dio en el básico superior fue la aceleración.
¿sí? Y del cual ocupábamos la A minúscula. Generalmente se ocupa la A minúscula y nos decía que era una relación de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí sí hay algo importante que quiero acotar. Velocidad entre tiempo pues implica que es metro sobre segundo sobre unidad de tiempo que es segundo. Entonces aquí nuestro maestro nos enseñó que esto era un quebrado y para hacer las divisiones de los quebrados pues generalmente hacemos el siguiente protocolo. Metro sobre segundo que lo vamos a dividir entre segundo. Si usted sigue este protocolo o este algoritmo, mejor dicho, la maestra de primaria nos enseñó que era esto por esto y se subía en el denominador y esto por esto y quedaba en el denominador. Entonces, metro por una, pues me va a dar metro y segundo por segundo, que va a quedar en el denominador, era segundo al cuadrado. Entonces, las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Obviamente también nos enseñaron una regla mnemotécnica, es decir, una regla que nos ayuda a facilitar de manera rápida cómo hacer este cálculo y surgió la famosa regla del sándwich, que ni es regla ni es sándwich, pero pues así lo llamamos aquí en México y pues es una regla mnemotécnica. ¿En qué consiste esta regla mnemotécnica? Pues bueno, esto lo voy a multiplicar por esto y va a quedar en el numerador y esto lo voy a multiplicar por esto y va a quedar en el denominador. De suerte tal que el resultado para esto es metro por una, metro y segundo por segundo, segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Cualquiera de las dos que usted ocupe está correcto, pero le voy a decir ciertamente que esta va a ser muy socorrida por nosotros y de hecho, pues así le voy a llamar, ¿no? Regla del sándwich, aunque pues bueno, te puede ocupar eh, eh, decirle pues es una regla mnemotécnica o bien puede ocupar la parte de arriba. ¿Qué es lo que obtenemos? Basados en esto, pues entonces hacemos la división y obtenemos metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ya posteriormente, a nivel secundaria, también nos enseñaron el concepto de densidad y en este caso la densidad en muchos de los libros aparece como ρ y entonces es una relación de la masa entre el volumen, ¿sí? De suerte tal que la masa, si ocupamos el sistema internacional, es kilogramo y el volumen metro cúbico, kilogramo por metro cúbico. Vuelvo a insistir, puede usted también explicarlo en gramos por mililitro o en decigramos por centímetro cúbico, cualquier unidad de masa entre unidad de volumen. Nuestro orden de complejidad fue subiendo y ya después definimos la fuerza, generalmente en los cursos de secundaria, desde primer año de secundaria hasta tercero, se insiste en la fuerza y la fuerza pues usted sabe que era la masa, bueno, perdón, la habíamos definido con una letra en la mayor parte de los libros como una F mayúscula y la fórmula para la fuerza pues era masa por aceleración. Si ocupo el sistema internacional de unidades, la masa es en kilogramos y la aceleración que ya la tenemos arriba, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué nos va a dar? Kilográmetros sobre segundo al cuadrado. Y si usted recuerda en la clase anterior, ya esto ya es una unidad derivada porque están tres unidades fundamentales inscritas en el concepto de fuerza y era el kilográmetro sobre segundo al cuadrado, el cual fue bautizado como Newton, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un resultado en Newton, pero lo puedo explicar en unidades fundamentales y entonces lo tengo
poner como kilográmetro sobre segundo al cuadrado. Y déjenme decirlo que esto es muy importante, porque en los análisis de balance de materia y energía, aunque tenemos las unidades derivadas, en muchos de los problemas vamos a tener que ponerlos en sus unidades fundamentales para hacer una sincretización de los resultados que obtengamos y a través de un análisis dimensional podamos corroborar o que nuestro método lo estamos haciendo adecuadamente. Es por eso que debemos de ver, este Newton, ¿qué me quiere decir en función de unidades fundamentales? Posteriormente ya seguimos y aprendimos otro concepto mayor que fue la presión, y para tener la presión pues teníamos que entender qué era la fuerza. La presión era con una P minúscula generalmente, y yo le voy a explicar por qué. Con una P minúscula, aunque a veces yo ocupo la P mayúscula, pero sí tengo que hacer una diferencia entre presión y potencia que posteriormente hablaré. La presión, pues entonces, era una fuerza aplicada sobre una unidad de área. Si usted me dice esto, pues ya sabemos la fuerza es el Newton, pero en unidades fundamentales era kilográmetro sobre segundo al cuadrado. Y entonces la unidad de área también ya la conocemos, es sistema internacional, es metro cuadrado. Aquí le pongo un 1 y entonces sacamos la regla mnemotécnica o la regla del sándwich y nos queda que es kilogramo por metro en el numerador y segundo al cuadrado por metro cuadrado. Entonces, un metro de aquí y uno de los de abajo se cancelan del denominador y nos va a quedar que es kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Estas son las unidades de presión. Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado en sistema internacional y explicada con unidades fundamentales. Sin embargo, usted lo puede ver aquí, que fuerza nosotros la definimos como Newton y área como metro cuadrado. Y Newton por metro cuadrado pues es igual al Pascal, que son las unidades que nos dijeron que se utilizaba en el sistema internacional. Exactamente, sí es el Pascal, pero que usted puede ver que si usted quiere definir el Pascal en unidades fundamentales, pues sería kilogramo sobre metro por segundo, perdón, disculpe, al cuadrado, ¿sí? Posteriormente vamos, hasta aquí termino con el video y vamos a darle un tercer video para continuar y terminar nuestros cuadros. Y no lo olvide, aquí aprendimos la regla mnemotécnica del sándwich, los extremos este con este van a quedar en el numerador y los internos, que es este con este multiplicados, van a quedar en el denominador. Y también podemos ver que muchos conceptos físicos y químicos que aprendimos a nivel secundaria y preparatoria e incluso primaria, pues entonces tienen unas unidades que se pueden basar con unidades fundamentales y que bueno, todas estas unidades fundamentales nos generan unidades derivadas y algunas incluso hasta les cambiamos el nombre. Kilogramos sobre segundo al cuadrado, pues les vamos a llamar Newton. Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado, lo vamos a llamar Pascal. Muchas gracias. Suscríbete, dale like, exprésame tus comentarios. Si tienes algunos, con gusto los atenderé y muchas gracias. Hasta luego.